Determina la fuerza de tensión T del cable y la fuerza de empuje E que ejerce la barra para sostener el peso Fw igual a 700 newtons en la figura. Bien, podemos ver aquí una esfera que tiene un peso de 700 newtons. Entonces tenemos aquí el peso de la esfera en el eje Y, 700 newtons. Y esta cuerda sostiene la esfera con una cierta tensión. Aquí está la fuerza de tensión que ejerce la cuerda, y la barra, que es esta línea gruesa que tenemos aquí, está sosteniendo a su vez a la esfera por medio de la cuerda. La fuerza que ejerce la barra le vamos a llamar E, y se representa como una prolongación de la barra sobre el eje X con un vector. A este vector le vamos a llamar la fuerza E que ejerce la barra. Bien, vamos a hacer un análisis de fuerzas entonces para poder resolver este problema. Las fuerzas que ya están sobre los ejes, por ejemplo la fuerza de empuje de la barra ya está sobre el eje X, el peso ya se encuentra sobre el eje Y negativo. Esas fuerzas ya las dejamos sobre los ejes. Nos va a servir esto para hacer nuestro análisis de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Si ya están sobre los ejes no tenemos que mover nada sobre esas fuerzas, ahí las dejamos. La única fuerza que no está sobre los ejes coordenados es la fuerza de tensión. Por lo tanto tenemos que poner a la fuerza de tensión sobre el eje Y hacia el norte, positivo, sería la tensión en el eje y a la fuerza de tensión sobre el eje X hacia el oeste de mi eje coordenado, negativo. Esta fuerza va a ser negativa junto con el peso, esta fuerza positiva junto con TY. Bien, vamos a hacer entonces nuestra suma de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje X y sumatoria de fuerzas sobre el eje Y. En el eje X, ¿qué fuerzas vamos a tener? Aquí tenemos la fuerza de empuje de la barra más E menos Tx y sobre el eje Y tenemos más Ty menos el peso que sí conocemos, que vale 700 newtons. Como este es un sistema estático, quiere decir que este sistema está en equilibrio. La primera ley de Newton dice que un sistema estático que está en equilibrio, la suma de fuerzas en X se debe de igualar a 0 y la suma de fuerzas en Y se debe de igualar a 0. Muy bien. Tx, a que es igual, es la componente de la fuerza de tensión sobre el eje X. Por lo tanto, primero tenemos que calcular Tx. Tx es lo que vale T por el coseno de 25 grados. Ty es equivalente a lo que vale T por el seno de 25 grados. Como no conocemos el valor de T, lo dejamos expresado ahí. Pero el coseno de 25, si sabemos su valor, es 0.906. Por lo tanto, Tx es igual a 0.906 T. Y Ty, seno de 25, es 0.422 T. Ahora sí, sustituimos aquí en estas ecuaciones. En la suma de X vamos a tener entonces más E menos Tx, que vale 0.906 T, igual a 0, y en Y vamos a tener Ty, que vale 0.422 T menos el peso 700 newtons igual a 0.
Bien, de aquí de esta ecuación, que es la sumatoria de Y, podemos despejar la fuerza de tensión. Decimos, punto 422T es igual a 700 newtons, por lo tanto T es igual a 700 newtons sobre 0.422. Por lo tanto T es igual a 1656.34 newtons, unidades de fuerza. Al ya tener el valor de T, podemos sustituirla en la sumatoria en X y podemos despejar la E. Por lo tanto, despejando E es igual a 0.906T. Pero el valor de T pues lo acabamos de calcular, nos queda 0.906 por 1656.34 newtons. El valor de E nos va a dar entonces 1500 newtons. Entonces ya calculamos el valor de T y el valor de E, que es lo que nos pedían en el problema.